fuerza que ha tenido, era muy necesario que entrara a la casa de todos los trabajadores, y hoy día están aquí presentes para entregarnos el apoyo tanto a la candidatura que yo represento, Juan Urra, candidato a concejal, como a la candidatura de Carolina Leitao, candidata a alcaldesa, porque creemos precisamente que lo que representa Camila en la irrupción de los jóvenes estudiantes chilenos, poniendo en los temas país y en el debate de todos los habitantes de nuestro país, así como también Bárbara Figueroa, una trabajadora joven que ha irrumpido hoy día con la voz de los trabajadores, es lo mismo que nosotros en nuestra candidatura a concejal, así como también lo vemos representado en la candidatura de Carolina Leitao, es lo que nosotros queremos representar. La irrupción de las nuevas ideas, la irrupción de la nueva fuerza que representaron los estudiantes, la nueva fuerza que hoy día están representando los trabajadores y la nueva fuerza que también estamos representando nosotros, que hoy día estamos disputando espacios políticos en el Consejo Municipal, en las alcaldías. Creemos que es necesario hoy día que los recambios generacionales se produzcan, que la política pueda avanzar, que hoy día nosotros podamos tener un crecimiento, y para eso necesitamos que los jóvenes, las ideas jóvenes, puedan surgir y puedan también llegar al municipio. Y eso es lo que hoy hemos venido a hacer, y esa es la pelea que hoy día estamos dando aquí en Peñalolén desde nuestros propios pobladores, desde nuestros propios vecinos. Así que eso es, yo los dejo aquí con Camila para que pueda dar unas palabras. Bueno, primero agradecer a la prensa por estar acá en este momento que para nosotros es muy importante, es un hecho político clave en la historia de la comuna de Peñalolén. Y yo quisiera señalar por qué es tan importante hoy día la elección en nuestro país, partiendo por las elecciones municipales. Nosotros nos enfrentamos a un momento que siento yo que tiene una relevancia política fundamental. Hoy día el movimiento social, no solamente el movimiento estudiantil o el movimiento por la educación, sino que los distintos movimientos sociales que se han levantado han planteado la necesidad de hacer profundas transformaciones en nuestro país, tanto en el modelo de desarrollo como en la forma de hacer política. Hoy día no podemos seguir permitiendo desde el mundo social, desde la gente trabajadora, de los estudiantes, los jóvenes, que en Chile se sigan vulnerando nuestros derechos y que en Chile se sigan manteniendo las profundas desigualdades que hay. Y para eso hay que luchar. Para transformar nuestro país hay que luchar, y esa lucha no reside solamente en las calles a través de la movilización, sino que hoy día la lucha también implica votar. Hoy día votar también es una manera de luchar y tiene real importancia cuando se levantan candidatos que son jóvenes, que son trabajadores, que son estudiantes, que han realizado un trabajo de alguna otra forma durante su vida por defender estos derechos, y esos candidatos que hoy día se presenten para irrumpir en la esfera municipal, para cambiar en conjunto con las organizaciones sociales que representan desde el municipio las cosas, es importantísimo. Así que hoy día nos da lo mismo que vaya a pasar en estas elecciones, y yo llamo a la juventud a entender que votar también es luchar, y que si hoy día nos omitimos, a lo único que estamos beneficiando son a los que quieren conservar el actual modelo, los que quieren conservar esta forma poco democrática o totalmente contrademocrática de hacer política, y si nos quedamos en la casa, puede ser, como algunos dicen, que vaya a fortalecer más los movimientos sociales. Eso es una incertidumbre, pero lo que sí es seguro es que van a beneficiar a la derecha, porque ellos tienen su voto asegurado, y los que están en descontento, los que están molestos con este modelo, no van a participar en este proceso eleccionario, y no se va a ver reflejado su voz en un mecanismo transformador, que en este caso es apoyar a los candidatos que representan programas comprometidos con las demandas sociales y comprometidos con los derechos sociales. ¿Fue un error el voto voluntario, Camila? Bueno, vamos a terminar la pregunta después, Juan, y vamos a terminar con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, para que después pueda cerrar Carolina Leitao. Bueno, nosotros como trabajadores y trabajadoras, en primer lugar, yo creo que hay que destacar que tenemos un compromiso cívico en estas elecciones. Las mujeres recuperamos o tenemos el voto desde hace solo 63 años, y lo hicimos y luchamos por tener derecho a voto precisamente para que nuestras demandas pudieran estar sobre la mesa, para que los derechos de las mujeres trabajadoras y las madres pudieran tener un espacio en la política y en el hacer de la vida nacional. Por lo tanto, hoy día lo que nosotros hacemos no es solo hacer una opción respecto de un candidato, sino que también es ejercer un derecho que nos hemos ganado en las calles, disputado, ha sido un derecho conquistado, nadie nos lo ha regalado. Por lo tanto, hoy día nadie presta el voto. Lo que nosotros hacemos es jugarnos por los candidatos que efectivamente nos representan. Y en Peñalolén, la oposición, el mundo progresista, tiene que seguir construyéndose en unidad, en amplitud, pero también con renovación. Y esa renovación hoy día la representa un candidato joven,
ex dirigente estudiantil, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y por lo tanto nosotros que hemos estado acompañando todas las luchas sociales no podemos más que sentirnos comprometidos con aquellos candidatos que representan ese sentir ciudadano. Juan Urra representa hoy día eso que ha sido conjugado entre la movilización en las calles, en la fuerza, en la creatividad de los movimientos sociales, pero también en la necesidad de que esa ruptura que hemos generado desde los mundos sociales también se exprese en municipios más democráticos, más participativos, donde también esas ideas del mundo social queden representadas en un hecho y en una construcción de las comunas. Por lo tanto, nosotros hoy día acá estamos respaldando con toda la fuerza de los trabajadores esta candidatura joven, apoyando a los candidatos de la oposición, apoyando a Carolina Leitao, porque creemos que también no da lo mismo quienes conduzcan los municipios. Aquí es el mundo progresista, el único que nos da garantía a los trabajadores y trabajadoras. Y ese proceso tenemos que construirlo desde hoy día, porque mañana puede ser muy tarde, porque mañana, cuando tengamos que dar el debate presidencial, tenemos que tener claro que aquí debe ponerse sobre la mesa los contenidos, las propuestas, y no solo los rostros o los posibles ofertones municipales o los posibles ofertones presidenciales que muchos candidatos hacen, más allá de los contenidos de las propuestas y demandas que defiendan. Carolina. Bueno, primero agradecer la presencia de Camila, de Bárbara, apoyando la candidatura de Juan, un candidato